que contiene. Quiero también expresamente transmitir disculpa por su ausencia del padre de la criatura del proyecto, su niña bonita, de Francisco Javier José Marcano, que está en pleno debate en el Parlamento, no puede escaparse de allí. En un momento, antes del conferenciante, don Julio Manuel de Luis, director de la Escuela Politécnica de Minas y Energía de Torrelavega, hará referencia curricular del conferenciante, debo decir brillantísimo, para mí la primera autoridad a nivel mundial en tema de cuevas turísticas, forma parte del comité científico del Soplao y ha sido nuestro apoyo desde un primer momento. El Soplao es joya geológica, como dice el título de la conferencia, de Cantabria, es paraíso subterráneo, es mucho más. Son 250.000 de promedio visitas año que dan alegría, gloria, dinamizan las comarcas del Saja y del Nasa y toda Cantabria, pero desde un primer momento, y me tocó esa fase de obras y de ejecución del proyecto, Marcano impuso que el Soplao no se limitara a una recuperación medioambiental. Y debo decir que la cueva estaba hecho un asquito, tuvimos que estar 2 meses sacando escombros de dentro, de una dejadez de años y años de entrar gente allí, no sé. Mucho más, que fuese también un centro científico, un centro de apoyo en geología, en minas, recuperación de la zona minera de la Florida, de paleontología. Hicimos un comité científico al tiempo de abrir la cueva, del cual forman parte científicos como don Juan José Durel, de un nivel altísimo de diferentes ramas, y también se hicieron contratos y convenios con instituciones científicas. En primer término, con el Instituto Geológico y Minero de España, lo hemos renovado, y con instituciones como la Universidad de Cantabria, de ahí la cátedra, que también se ha renovado, el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense y otros muchos centros. El Soplao, como la creación seguirá, habrá novedades en el futuro, seguro, segurísimo, seguimos trabajando, se sigue investigando, pero eso ya el tiempo lo dirá. Por mi parte, repito la gratitud a todos ustedes por su compañía, felices Navidades, y cedo la palabra a don Julio Manuel. Bueno, muchas gracias. Bueno, me van a permitir, yo voy a hacer una breve simbiosis de lo que es la actual cátedra del Soplao, ¿de acuerdo? El pasado 25 de abril se firmó entre la Consejería de Innovación, Turismo, etcétera, etcétera, y la Universidad de Cantabria, la segunda cátedra del Soplao. El objeto de esta cátedra era sensiblemente diferente al de la primera que se firmó allá por el año 2010. El objetivo de la primera cátedra era crear un investigador y un grupo de investigación en el entorno del patrimonio minero y de todo lo que acontecía en cuanto a lo que era la modernización del grupo minero La Florida, porque no deben olvidar que la cueva del Soplao directamente se encuadra directamente, incluso llegó a formar parte de lo que era el grupo minero La Florida. Bueno, pues en esta segunda cátedra lo que se persigue es precisamente difundir, dar a conocer, no solo en ámbitos científicos de reconocido prestigio, sino a la sociedad en general, directamente toda la investigación que se viene desarrollando directamente en la cátedra del Soplao. Como bien ha hablado el anterior ponente Fermín, directamente en el Soplao se hacen muchas cosas relativas a la investigación, no solo en el ámbito paleontológico, en el ámbito del ámbar, en el ámbito de la geomorfología, del control ambiental, de la modelización tridimensional, y todo eso, insisto, calaba. Hay más de 50 artículos publicados en revistas de impacto, revistas internacionales, ¿de acuerdo? Sino que además directamente era bueno darlo a conocer a la sociedad del entorno, y por eso precisamente esta cátedra. Esta cátedra, entre otras las cosas que está promoviendo directamente, es este tipo de conferencias que ya se venía desarrollando. Se llama el tipo de conferencias los Jueves de la Minería y la Energía, porque nace en la Escuela de Minas. Los últimos jueves de cada mes nos reunimos, llevamos siempre una conferencia directamente de ámbito minero-energético, pero como este año hemos incorporado directamente a la organización, a la Cátedra del Soplao, pues decidimos directamente que este primer año, pues obviamente, todas las conferencias las hacen sobre el Soplao. Así se organizó en septiembre una primera conferencia que habló de la minería en España,
una segunda conferencia en octubre que habló de la minería directamente del cine en Cantabria, hablando ya y haciendo una clara alusión al grupo minero La Florida, y ya de ahí directamente llegamos directamente en una tercera sesión a lo que fue directamente la tercera conferencia que versó sobre el agua en la minería. Así directamente, hoy llegamos a una cuarta en la que vamos a intentar ver el soplao desde un punto de vista de turismo y de geología. Un doble enfoque que realmente es lo que está garantizando el éxito que realmente tiene el soplao en la actualidad, esas 250.000 visitas al año de media, ¿de acuerdo? Precisamente por todo ello es por lo que hoy tenemos aquí al ponente que tenemos. Juan José Durán Balsero representa como nadie el Instituto Geológico y Minero de España, ¿de acuerdo? Su currículum es tan largo que me van a permitir, bueno, cometeré algún desliz y seguramente alguna cosa la OPI y me vas a perdonar por Juan José. Y para no dejarme lo fundamental, 4 pinceladas que me he tenido que anotar porque claro, esto era tan inmenso que realmente si no, pues corría el peligro de dejarme cosas importantes, ¿no? Bueno, él es licenciado en Geología por la Universidad de Granada, además es licenciado en Geografía e Historia, máster en Administración Pública y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en temas de economía de los recursos naturales y del medio ambiente por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, cuenta con 38 años de experiencia investigadora, es profesor de investigación en el Instituto Geológico y Minero de España, donde ha dirigido los departamentos de investigación y perspectiva geocientífica y de investigación de recursos geológicos. Actualmente responsable del grupo de investigación sobre hidrogeología ambiental y cambio global y codirector de la unidad asociada entre el ICME y la Universidad de Málaga sobre estudios hidrogeológicos avanzados. Es académico correspondiente de la Academia Malagueña de Ciencias y miembro de la Comisión de Aguas Minerales y Medicinales de la Real Academia Nacional de Farmacia, presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuevas Turísticas, director del Comité Científico de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, ACTE, y presidente del Comité Científico y Técnico de la International Soul Caves Association, ¿vale? Vicepresidente primero del Ilustre Colegio Oficial de Geógrafos de España, de Geólogos, perdón, ya sabía yo, vocal del Club Español de Aguas Subterráneas y presidente de la Fundación de Fomento y Gestión del Agua. Además, es miembro del Comité Científico, como bien ha apuntado Fermín, del soplao. Ha dirigido y participado en diversos convenios, proyectos de investigación y estudios sobre diversos aspectos de la cueva del soplao, y yo me atrevería a decir que en definitiva es la persona del Instituto Geológico y Minero que mejor representa lo que el ICME ha hecho en la cueva del soplao. Lleva trabajando en el ICME desde que se inició el proyecto. Quiero recordar que el primer proyecto que se firmó de investigación entre el Soplao SL y otra entidad investigadora precisamente fue el ICME, por eso era, evidentemente por eso fue. Y yo creo que en definitiva es el mejor ponente que podemos traer para hablar hoy directamente de este enfoque geológico y turístico de las cuevas, directamente como son. Nada, adelantarle nuestro más profundo agradecimiento, aunque habrá ocasión posterior, evidentemente. Si les parece bien, él tiene un turno de palabra en estos tipos de conferencias que viene a oscilar entre los 45, 50, una hora como mucho, y después ya establecemos un tipo de preguntas, debates, que moderaremos tranquilamente. Pues nada, tiene la palabra José Durán, muchas gracias a todos. Y nos apartaremos. Si esta silla, si alguien necesita, incluso esta. ¿Alguien necesita alguna silla? Los que están de pies, vengan aquí, por favor. Por favor, pase, pase. Bueno, pues buenas tardes, noches, y en primer lugar tengo que agradecer la amabilísima presentación que acaban de hacer Federico como Julio Manuel. Y tengo que agradecer lógicamente al Ateneo el que me acoja de nuevo en su seno, en su sede, al Gobierno de Cantabria a través del soplao, la invitación al ciclo de conferencias, la Universidad de Cantabria, de la Escuela Politécnica de Minas y Energía, el haberme invitado a compartir, como para mí siempre es un placer, un rato con la sociedad de Santander y de Cantabria. Bueno, pues en esta ocasión he elegido para compartir este rato con ustedes este tema, el turismo subterráneo en España, de las cuevas Patrimonio de la Humanidad a las joyas geológicas como el soplao, pero solo lo que he hecho es ponerme como deber
dos objetivos muy sencillos. Vamos a hablar de muchas cosas y de muchos sitios, pero yo creo que en una charla como esta lo mejor es no ser muy ambicioso y me he centrado en dos objetivos, nada más. Luego a ver si los cumplo. Después de terminar, ustedes dirán si los cumplo. Los dos objetivos son los siguientes. Uno, convencerles de que el turismo subterráneo es una cosa seria. No es algo baladí, no es un nombre, no es una marca, con todo el respeto para las marcas, pero es una cosa seria. Y el segundo objetivo es que ustedes salgan de aquí deseando entrar en un acuerdo. Ya ven que son dos cosas relativamente sencillas. Así que vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Para empezar con el primer objetivo, necesito centrar, aunque estoy seguro que todos ustedes lo saben, hay aquí personas, directores de la Escuela de Turismo, hay personas que saben muchísimo del tema, pero voy a intentar llevar el asunto desde muy cerquita, como ahora acaba el Mundial, diciendo, echándolo al pie, cerquita y al pie, pues empezando por el principio. ¿Qué es el turismo? El turismo, según el diccionario de la RAE, es aquella actividad o el hecho de viajar por placer. Y subrayo lo último, por placer. No es cualquier viaje, no es cualquier actividad que se realiza en el territorio, aunque uno esté de vacaciones. Es hacerlo por placer, es muy importante. Proviene del término inglés tourism, que a su vez deriva, es una etimología compleja, no lo sí me gustaría contarles lo que la academia considera que es el inicio del turismo. ¿Cuándo empieza el turismo? Claro, ustedes saben, habrán oído hablar de las migraciones del principio de la humanidad, primero homínidos, en África hay sucesivas oleadas que vienen para Eurasia y que van colonizando todo el continente, ¿no? Desde aquí, América, desde el estrecho de Bering, etcétera, etcétera. Pero eso no era turismo, eso era necesidad. El hombre migraba posiblemente detrás de los mamíferos que se movían por los cambios climáticos y por otras circunstancias, y el hombre, como era entonces cazador-recolector, pues iba detrás para conseguir su alimento. Y hubo que esperar bastante, que pasara la historia y que entrara la historia hasta llegar, hay un cierto acuerdo, a que los primeros turistas fueron los romanos. Por una cosa muy sencilla, porque habían tejido una red de comunicaciones relativamente importante, una red de carreteras muy bien construida, que todo el territorio bajo su dominio estaba relativamente bien comunicado, y porque además hubo un tiempo, la paz romana, un tiempo, digamos, de bonanza económica, de bonanza social, de bonanza en que al menos algunas élites tenían la oportunidad de moverse por el territorio por placer, buscando algunas cosas, balnearios, templos, lo que fuera, pero que era una actividad placentera para el que tenía las posibilidades de moverse. ¿Cómo se movían? Pues se movían, por ejemplo, las fuentes nos dicen que en este tipo de carro llamado reda, era uno de los instrumentos, de las maneras más frecuentes de moverse. Y nos dicen también las fuentes que se movían unas distancias bastante respetables, incluso 60 kilómetros al día cuando hacían estos carros, o hasta 30 kilómetros cuando se desplazaban a pie. Fíjense que desplazarse por placer en realidad es como nuestros turistas peregrinos actuales, que hacen estar para más o menos de esa cantidad, ¿no? 30 kilómetros, 25, de ese nombre. Eso se inventó, entre comillas, en el Imperio Romano. Luego tenemos otro hito que también me gustaría detenerme un poco en él, y es este autor, Pausanias, fue considerado el primer autor de una guía turística. Y esa guía turística no es ni más ni menos que la denominada descripción de Grecia, no tiene también en griego, Heladas Periégesis, en la que describe toda una serie de las regiones de la Grecia clásica. Básicamente la Grecia clásica continental, no la insular. Se escribió en el siglo II y en ella lo que hace es describir toda una serie de monumentos, de templos, también de lugares de interés natural,
ligados a esos templos. En definitiva, y además de una manera, digamos, relativamente amena y contada como si el escritor estuviera narrando al posible lector qué es lo que tiene que ir viendo cuando se desplaza por una región. Es decir, lo que conocemos como literatura de viajes o como una guía turística. Que hoy cuando vamos a Corte Inglés o a cenar o por cualquier red compramos, ¿no? De hecho, se la considera el origen de este género literario, el género de viajes o de turismo, esta obra, ¿no? Y el nombre de Periegetas precisamente se utilizaba ya en el siglo II, en el Imperio Romano, para describir lo que era un guía. Cuando uno llegaba a una ciudad, preguntaba, ¿dónde está el Periegeta de turno? Pues este era el guía, y el guía lo que hacía es, con una paga, cobrando una cierta cantidad, al que llegaba a la ciudad, pues le enseñaba lo que le parecía lo más importante, ¿no? O sea, que no solamente en la primera guía, sino que en esta guía toma nombre la actividad, digamos, de guía turística. O sea que tenemos casi 2000 años de turismo consolidado. Un saltito más en la historia. ¿Cuándo vuelve a aparecer, después de las épocas oscuras posteriores al Imperio Romano, en la Edad Media, aparece otro tipo de turismo? A gran distancia, por así decirlo, y entre países muy diferentes. Y está ligado ese turismo a las peregrinaciones. Es un momento en que hay muchísimos, miles y miles de personas que viajan, por un lado, por motivos militares, pero también muchos de ellos motivados por otro tipo de cuestiones parecidas a lo que decíamos al principio, al placer. ¿A qué placer? Al de conocer los lugares santos, al de conocer ciertos sitios mitológicos, al de recibir ciertas bendiciones cuando uno llega a un lugar sagrado, etcétera, etcétera. Hay numerosas peregrinaciones, las que se realizan a Jerusalén, a Roma, las de Santiago de Compostela, lógicamente, las de la Meca, para el mundo musulmán, es una peregrinación que continúa siendo importantísima porque todos los musulmanes tienen que ir a la Meca al menos una vez en su vida, y esto lo que genera, y lo traigo aquí porque genera lo que son los primeros viajes organizados de la historia. O sea, hay toda una estructura, cuando hay una peregrinación de este estilo, hay una estructura física, hay ventas donde tienen que los caballos descansar y comer, y las personas que viajan, hay mesones, hay redes, digamos, de hospitales, etcétera, etcétera. Hay toda la infraestructura enorme que se va consolidando en torno a esos movimientos, que son redes que posteriormente se consolidan. Otro saltito más en la historia, para entender todo el mundo del turismo, es en el siglo XIX, esos viajes que cada vez se realizan con más frecuencia, y vuelve a aparecer además otra etapa económica de bonanza, después de la revolución industrial, toda la ciencia y la técnica que ha avanzado de una manera importantísima se traslada a la economía y al mundo social, empiezan a aparecer un grupo de gente que tiene cierta capacidad económica, cierto dinero, y entonces comienzan los viajes organizados. El primer viaje organizado que se conoce en la historia es el que organiza un señor que se llama Thomas Cook, y que el 5 de julio de 1841 decide facilitar a un grupo de personas, un grupo amplio y por un motivo curioso, un congreso de antialcoholismo, pues entre dos ciudades de Inglaterra, desde Leicester a Harbour, organiza el viaje, y a pesar de que la organización fue un desastre económico, porque perdió muchísimo dinero, pero entendió que ahí había un nicho de oportunidad y fundó inmediatamente después la primera agencia de viajes que se fundó en el mundo, Thomas Cook & Son. Supongo que todos sabrán que en el año 2019 esta gran empresa ha quebrado, después de tener líneas aéreas, después de tener un enorme patrimonio económico de nivel mundial, pero finalmente ha quebrado. Así que si esta conferencia lo hubiera dado hace 2 años, le diría que está en pleno apogeo todavía y que está bueno. Desgraciadamente tuvo un principio, fue la primera, pero algo ha debido hacer mal al final porque ya no existe.
hizo cosas muy interesantes. Fue, por ejemplo, la primera empresa que inventó los cheques de viaje. Bien, hasta ahora nadie se le había ocurrido. O la primera empresa que descubrió los bonos. Cuando uno llegaba a un hotel o a cualquier sitio, entregaba un bono de Thomas Cook y era como dinero. Le daban los servicios que tal y con ese bono luego cobraba la empresa. O sea, fue un visionario en ese aspecto, ¿no? Pues a partir del siglo XIX esto empieza a correr ya muchísimo, muchísimo. De tal manera que el siglo XX es la explosión del turismo y no solo del turismo, por así decirlo, normal, sino que empieza a haber una enorme diversificación. El turismo empieza a ser, primero, la gran industria del siglo XX. Posiblemente la industria que mueve más dinero del mundo es el turismo. Y después, con una cantidad, no solamente sol y playa, no solamente naturaleza, no solo historia, sino que empieza a aparecer muchísimos tipos de turismo. Y uno de los tipos de turismo es el turismo subterráneo. ¿Y qué es en realidad el turismo subterráneo? Pues es lo que decía antes, que nuestros ancestros lo habían hecho hace mucho tiempo, pero lo habían hecho, habían entrado en cuevas, pero en realidad lo habían hecho casi también por necesidad, porque lo que hacían es frecuentar las zonas de entrada de las cuevas que suponían para ellos, frente a climas fríos, a momentos de la historia en que el clima no era demasiado apetecible para el ser humano ni para otros animales, se resguardaban en las entradas de las cuevas, hacían hogueras, llegaba la luz, podían estar cubiertos, allí se reunían las comunidades, el humo tenía fácil salida, pero en realidad en ese momento todavía no frecuentaban las cuevas por placer. Hubo que esperar un poquito de tiempo, algunos cientos de miles de años, hasta que más o menos, yo he puesto ahí una cifra un poco redonda, hace unos 65.000 años, antes de la actualidad, ocurre una cosa que podemos considerar que es el inicio del turismo subterráneo. Que la humanidad empieza a entrar en las cuevas por placer. Por algo que no sea encontrar refugio, comida o cualquier otra cosa, sino que entra con otras inquietudes. Hoy sabemos que hay pinturas rupestres, algunas de ellas de aquí, de Cantabria, aquí en la península ibérica recientemente se han hecho investigaciones muy precisas con dataciones de unas cuantas, pocas, 5 cuevas, en que se han encontrado pinturas de hace más o menos 65.000, 66.000, 64.000, 50.000 años de antigüedad, con una polémica muy importante si están hechas por neandertales o por sapiens. Por sapiens la polémica es que posiblemente en ese momento no se creía que hubiera sapiens, que había el sapiens llegó aquí un poquito más tarde, como 40, 45.000 años antes de ahora. Y en cuanto a que lo hicieron los sapiens, porque hasta ahora la capacidad simbólica de los sapiens no estaba demostrada, y mucho menos la artística, con lo cual realmente plantean un problema científico importante, pero la realidad es que hay pinturas dentro de las cuevas y sobre todo muy profundas, no en la zona de entrada, sino a cientos de metros, incluso a algún kilómetro de profundidad, que había que entrar con técnicas casi espeleológicas, donde el que hizo la pintura entró a pintar. No entró a otra cosa, entró a pintar. Y algunos dicen que el que entró a pintar era, bueno, por algún tipo de culto, o era por, en fin, por explorar la propia cueva, y había marcas topográficas, por así decirlo. En definitiva, desvinculada de una razón, digamos, pragmática, de una razón de tener que ir allí por algo diario, por algo de un sustento o por lo que fuera. Y aquí algunos ponen el inicio del turismo subterráneo. Ahí alguien entendió que entrar en una cueva por placer era interesante. Por tanto, el turismo subterráneo se inventó aquí, en la península ibérica, porque esto solo pasa aquí, no hay ningún sitio. Es algo de lo cual se habla un poco, y es interesante subrayar. Pero hay otra cosa además, y es que una parte de este turismo subterráneo que me parecía fundamental decirlo aquí, en este ámbito. Una parte importante del turismo subterráneo también vino porque en algunas cuevas
cuando entraron en esa parte oscura, la parte en que no hay luz, y que por tanto hay que aportar una iluminación complicada de hacer, de llevar cientos de metros o kilómetros dentro de una cueva, pues encontraron que ahí había materias primas que realmente eran muy interesantes, como por ejemplo ocurre aquí, en la Lion Cavern, es una cueva africana, donde se ha podido establecer que hace 43.000 años los seres humanos entraban para extraer hematites. Hay dentro de una cueva una cantera, una mina de hematites, y de ahí extraían una cantidad enorme de ocre que luego distribuían por las cuevas del entorno para realizar las pinturas. O sea, que tenían establecida un sistema realmente sorprendente, no solamente de turismo, sino también de una industria minera para abastecer a los turistas que luego iban a pintar en otras cuevas. Y esto ocurría, como digo, en ese entorno, entre 65.000 y 45.000 años antes de la actualidad, ya estábamos haciendo estas cosas. Bueno, más cerquita, ¿cuándo de verdad, en el marco de Europa, que es donde empieza esto del turismo subterráneo, cuándo empieza a hacerse de una manera mucho más organizada? Pues hace ya también bastantes siglos. Aquí muestro dos ejemplos. La imagen de la izquierda es lo que se conoce como el Speleovivarium. Es una sala que hay en una de las cuevas más importantes desde el punto de vista turístico de España, la cueva de Postumia, en Eslovenia, donde los viajeros desde hace siglos, en concreto hay algunas pintadas que son del siglo de 1600, del siglo XVII, y algunas menos claras que podrían remontarse al siglo XIII incluso, pero hay una cantidad de miles y miles de inscripciones, de firmas, que el visitante, el turista, dejaba ahí para dejar constancia que había llegado hasta allí y que ponía su firma, ¿no? Y la costumbre que se extendió por la Europa central fue esto, hacer eso en muchas cuevas. De hecho, hay otras cuevas en Italia, como la Grota de Santa Lucía, que también hay firmas desde el siglo XV, donde en este caso digamos que se han especializado en dejar la firma los peregrinos, porque todas las firmas tienen un cierto carácter sagrado, con cruces y con algún comentario de tipo religioso, ¿no? En España también tenemos alguna cueva parecida. Hay una cueva en las Islas Baleares, en Mallorca, donde se han encontrado varios autógrafos del siglo XVI. Y en la península son muy frecuentes este tipo de situaciones, con algunas cuevas donde se dejan autógrafos los visitantes desde el siglo XVII y en el XVIII ya son muy frecuentes. Es decir, que por poner una cifra también redonda, desde el siglo XV en adelante, en toda Europa, la frecuentación de las cuevas y el turismo subterráneo fue bastante importante. ¿Qué ocurre en España? ¿Cuál fue el siguiente salto que se dio en relación con el turismo subterráneo? Pues el siguiente salto fue súper curioso. Fue una señora, a mediados del siglo XIX, doña Trinidad Grun, una señora de la nobleza sevillana, tuvo el acierto de comprar un balneario, el balneario de Carratraca, un balneario muy bonito, que les recomiendo si alguno van por allí, por Málaga, que tiene unas aguas fantásticas y tal, y donde la aristocracia, la alta burguesía de las provincias cercanas, de Málaga, de Sevilla, solían ir con mucha frecuencia, y muy cerquita de ese balneario había una cueva, la cueva de la Calinoria. Una cueva que en el año 1821, un terremoto, había provocado que una bóveda se cayera y se pudiera acceder a esa cueva. Ya en el año 23, los ciudadanos de allí, que eran bastante avispados, le cobraban al que iba por aquellas zonas 2 reales por enseñarle la cueva, ¿no? Una cueva que tiene unas paredes de calcita muy brillantes y que le contaban la historia de que eran estrellas y tal, una cosa así un poco, en fin, una especie de leyenda o de cuento, pero bueno, que algunos guías locales les servían para sacar un cierto dinero. Como digo, a mediados del 19, esta señora compra la cueva y organiza visitas a los que están allí una semana o 10 días en su balneario y se aburren un poco, pues decide, bueno, lo llevo a la cueva en burro, compró un grupo de burros y hizo un camino para las bestias que llevaban a la misma cueva,
y allanó algunos caminos, puso una sala de baile dentro de la cueva y organizaba unos bailes, como los de Sisi Emperatriz, absolutamente espectaculares. Y consiguió que su balneario fuera pues, el mejor balneario del siglo XIX de la península, por la cueva, y por una cosa tan inteligente como hacer un paquete. Hizo un paquete cueva-balneario, consiguió que los que estaban en el balneario siguieran más días, vieran una cosa que no se veía en otro sitio, la cueva y tal, con lo cual fue algo fantástico, ¿no? Bueno, desgraciadamente la señora falleció, el negocio se perdió, además fue una señora que tiene una historia muy desgraciada, porque falleció su primer marido, sus hijos, luego su segundo marido, por ahí hay alguna biografía, si alguno tiene interés, que es realmente fantástica, además tenía un carácter tremendo, y mientras ella estuvo al frente del negocio, fue muy bien, cuando desapareció, pues desgraciadamente se perdió. Pero aquí podemos considerar de verdad el inicio del turismo subterráneo moderno en nuestro país, en la cueva que hoy se conoce como Cueva de Alcalá. Antes les decía que hay 5 cuevas donde se han datado las pinturas rupestres más antiguas del mundo, esas de 65.000, 50.000 años. Bueno, esta imagen de la derecha es una mano, no sé si la ven, es algo así como mi mano, negro, aerografiada, puesta sobre la pared y con la boca, con un instrumento soplada, pintura en negro. Es una de las pinturas que se han podido datar de esa antigüedad. De las 5 cuevas con pinturas más antiguas del mundo, justamente la cueva de Ardales es una de ellas, ¿no? Curiosamente, cuando se hacían estas visitas en el siglo XIX, nadie se percató que había ni pinturas rupestres ni grabados, que hay muchísimos grabados de un estilo realmente sorprendente, ¿no? Que es maravilloso. Hoy, como digo, se discuten si son neandertales o son sapiens, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención un detalle muy curioso. La mayoría de las manos de esta cueva, hay media docena más o menos, la mayoría no tienen todos los dedos. Si se fijan, este dedo, ¿no ven que no está entero? Y parece ser que no es que le faltara un dedo, sino que lo que hacían es como una especie de juego, ocultando algún dedo, en algunas ocasiones el meñique, el índice y tal, en cada una de las cuevas se interpreta que es como, en fin, como algún juego, o la posibilidad de que a cada una de estas manos representara un clan diferente, a una familia, por así decirlo, que cada uno tenía su marca, los del dedo índice que no ponemos, los del meñique, los de tal, era eso. Bueno, interpretaciones de los arqueólogos que la verdad es que algunas son un poco complicadas. Bueno, en el siglo XX hay un boom enorme de cuevas turísticas en España y salen dos focos muy importantes. Uno es Baleares. En las Islas Baleares pasan dos cosas. Hay muchas cuevas, son muy bonitas, tienen agua, son fantásticas, y además algún espeleólogo francés famoso, aquí fue Edouard Martel, un investigador y espeleólogo muy famoso, pasó un tiempo investigando y descubriendo cuevas en Mallorca, y eso hizo que, bueno, la prensa diera mucha publicidad a ese tipo de exploraciones, y muchos propietarios de esas cuevas pues las habilitaron para el turismo. Aquí quiero destacar una cosa curiosa. Las Islas Baleares es la única región española donde todas las cuevas son propiedad privada. En la España peninsular, el 99% de las cuevas son públicas. Sin embargo, en Baleares, iba a decir el 100%, pero luego les contaré que no, que hay una excepción, muy reciente. La inmensa mayoría son privadas. Y es una forma muy diferente de gestionarlas, unas y otras, tienen sus problemas unas y otras, pero igual que en Francia prácticamente todas son privadas, pues aquí en Baleares siguen ese criterio, mientras que en la península prácticamente todas son públicas, ¿no? Decía que en Baleares fue uno de esos focos, la cueva del Hamp, la cueva de Artal, la cueva del Drac y muchísimas otras. El otro foco estuvo vinculado a la franja del norte de España, a la franja cantábrica, porque se había descubierto a final del 19 una gran cueva desde el punto de vista del arte rupestre, en concreto donde se descubrió el arte rupestre paleolítico, que fue la cueva de Altamira. Y claro, ante esa gran noticia de que el hombre prehistórico era capaz de pintar esas maravillas dentro de las cuevas, empezaron a abrirse al turismo muchas cuevas que tenían pintura rupestre, muchas. Y de hecho,
Hoy sigue una de las señas de identidad del turismo en cuevas del norte de España, son ese tipo de cuevas, como veremos a continuación. Bueno, hemos hablado de cuevas turísticas, pero no hemos definido qué es una cueva turística. Y una cueva turística tiene una serie de condicionantes, una serie de características para que de verdad estemos hablando de ese tipo de cuevas. La International Subcave Association, o sea, la Asociación Mundial de Cuevas Turísticas, define como tal una cavidad de origen natural, lógicamente por debajo de la superficie terrestre, o sea, subterránea, que se ha hecho accesible para la visita del público en general. Es decir, que además de que haya una cueva, se han tenido que realizar una serie de actuaciones para que cualquiera pueda acceder, no un espeleólogo que tiene una formación determinada y una técnica tal, sino cualquier persona. Eso es una cueva. Normalmente cumplen tres condiciones, ¿no? Que hay que pagar una cantidad para entrar, o sea que no es gratis. Da igual que haya una entrada o no, a veces no hay una entrada pero alguien lo paga. Por ejemplo, en Extremadura no cobra, las cuevas turísticas que dependen del gobierno extremeño no cobra la entrada a las cuevas, pero lo paga el gobierno. O sea, alguien lo paga. La segunda característica es que la cueva tiene un conjunto de infraestructuras que facilitan la visita de cualquier persona, sean caminos, escaleras, luces, por supuesto, porque las cuevas tienen la mala costumbre de no estar oscuras, entradas artificiales, etcétera, etcétera. Y la tercera característica es que en general, aunque no siempre, las cuevas, las visitas se realizan bajo la tutela y la supervisión de un guía. Puede ser un guía físico, o puede ser un guía, una audioguía o otro tipo, una guía con unos puntos y unos códigos QR, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también antes he dicho que el turismo sufrió en un momento determinado una enorme diversificación. También el turismo subterráneo en los últimos años, esto ya es muy reciente, ha sufrido una diversificación tremenda. Ya no es todo, seguro que la cueva de Nerja, la mayoría, si han viajado con el sur lo han visto, o la cueva del Drac, uno compra la entrada, entra allí con miles o millones de personas y es una cosa un poco masificada y que, bueno, sí, es bonito, tal, entra y sale y se acabó. Ahora ya no es eso el turismo subterráneo. Ahora hay una carta de visitas totalmente diferentes en las distintas cuevas. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda el turismo de aventura. Dentro de una cueva turística, una parte de ella se puede visitar de otra manera, un poco más, digamos, con menos habilitación, como si fuera un espeleólogo, pero de manera segura. O incluso algunas cuevas se reservan solo para eso. No se hace una habilitación fuerte, sino que se hace una cosa mínima para que, bajo la supervisión, como se puede ver aquí estos aventureros de la izquierda, estos de aquí pues son espeleólogos de mentiras, son personas que han pagado una entrada para que parezcan que durante un día hacen de espeleólogos en una cueva que tiene una habilitación muy somera. Otro tipo de visitas que están muy de moda últimamente son estas que ilustro aquí, como las visitas de autor, que yo llamo, visitas exclusivas. En este caso, por ejemplo, la cueva de Nerja, uno de los actores de la serie Verano Azul, cada año, en verano, realiza unas visitas guiadas en la cueva, que por cierto están de un año a otro reservadas y que es imposible conseguir entradas. Y son una serie, 5, 8, 6 visitas en que, es que no recuerdo el nombre, es uno muy famoso, uno de los niños que vivían allí, es de Nerja y vive allí y se ha dedicado a hacer visitas a la cueva de Nerja, pero porque es de Verano Azul. Y la gente en realidad no va a ver la cueva de Nerja, va a ver al de Verano Azul, que tiene ya 60 años, pero bueno, todavía la gente lo sigue conociendo, sobre todo la gente de cierta edad, y bueno, lo hace muy bien y son visitas de autor. En otros casos son a lo mejor un científico, una visita geológica en exclusiva, una visita arqueológica, o como hace muy poco vi en una de las cuevas españolas, una visita nocturna. Y le pregunté al gerente, ¿y qué sentido tiene hacer una visita nocturna a la cueva? Bueno, pues viene mucha gente, digo. Es una idea, en fin. A mí me resulta un poco raro, una visita exclusiva, y ahora como está de moda, la gente por las noches no tiene nada que hacer. Una visita.
Y otra tendencia muy interesante es esta tercera, que ilustro aquí con mi amiga Yolanda Palomo, que es la gerente de la cueva de Villanúa, en Huesca, que ha tematizado su visita con la historia de las brujas de la comarca. La comarca de Villanúa, tiene una historia reciente, desde el siglo XVI y XVII, ligada a muchos juicios de la Inquisición, de brujería y tal, y han recuperado algunos personajes y han creado una cantera de actores y actrices que lo que hacen es enseñar la cueva disfrazadas de brujas y brujos y tal, y contando las historias que pasaban en la misma cueva y en otras cuevas del entorno, ¿no? Y que tiene realmente un éxito impresionante. Bueno, pues esto está pasando. Es un movimiento muy importante, no solo aquí, en todos sitios del mundo. Hace una semana, yo tengo una hija que vive en Estados Unidos y me ha contado que ha estado en la Mammoth Cave, que es un parque nacional de Estados Unidos, que tiene la mayor cueva del mundo, tiene 560 kilómetros de longitud, es un parque nacional, pero cuando uno llega a la entrada del parque, le preguntan, ¿qué visita quiere hacer usted? Claro, mi hija llegó allí, visita, no sé, no tengo ni idea, ¿cuál hay? ¿Qué tiene usted? La visita de 2 días, que se duerme dentro. La visita de 2 días, que se duerme dentro. La visita de 6 horas, que es después la aventura. La visita de 4 horas, que es normal de pasarela con caminos, pero 4 horitas. La visita de 2 horas y una visita express de media hora. Tú puedes elegir. ¿Quieres la de 2 días? 380 dólares. ¿Quieres la de 6 horas? 80 dólares. ¿Quieres la de tal? Pam, 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 y cada uno coge la que quiere. O sea que esto del turismo a la carta y la diversificación en el ámbito subterráneo cada día se está viendo más. Bueno, y esto, ¿qué panorama hay a nivel mundial? ¿De qué estamos hablando realmente? Pues estamos hablando de esto. Esto es de un artículo que acaba de publicarse hace 2 meses en una revista internacional de un colega de la Universidad de Bolonia, donde ha recogido todas las cuevas que hay en el mundo, son más de 1200 cuevas, y las ha colocado en el país donde están con un color en función de que haya más o haya menos, ¿no? Según esa leyenda que pueden ver a la izquierda, ¿no? El número de cuevas turísticas, entre 1 y 6, están en color clarito, hasta llegar a lo más oscuro, que es los que tienen más de 100 cuevas. Ya pueden ver rápidamente que hay cierto... Primero, una cosa muy importante, el hemisferio norte es donde está la mayoría de las cuevas, en el sur casi nada. Eso está vinculado a 2 cosas: que hay menos superficie castificable, o sea que hay menos rocas que tienen cuevas aquí, en el hemisferio sur, pero también que hay menos dinerito invertido en este sector, y que por tanto, lo que dicen los analistas que va a pasar en el futuro, es que aquí es donde se va a invertir más dinero en el turismo subterráneo. Eso si hay algún inversor aquí, que lo sepa. Hay que invertir en el hemisferio sur. Bueno, también se ven otras cosas, que hay ciertos países que destacan rápidamente, ¿no? Destaca, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un número muy importante, ahora lo veremos con detalle. Destaca China, destaca la zona de Europa central y del sur, y luego pues otra serie de países por ahí salpicados que tienen un poquito menos, ¿no? Importante los números, 70 millones de turistas subterráneos al año, un número importante, 800 millones de euros de ingresos directos, 25.000 empleos y 100 veces más si se consideran los empleos indirectos. Empieza a ser una industria respetable. Si analizamos los datos un poquito más de cerca, aquí están puestos ya no con el código de colores, sino con los puntitos donde está en cada cueva. Ya ven ahí que se ve también. Es interesante ver este mapa porque antes el color nos despistaba un poquito. Por ejemplo, Estados Unidos estaba entero de marrón porque hay muchas cuevas, pero claro, la densidad, el número de cuevas, ahí ven que es marrón todo Estados Unidos, pero el número de cuevas por superficie de cada país, eso es otra cosa. Por ejemplo, España es el 4º país en cuanto al número de cuevas turísticas. Tiene unas 70 cuevas. El primero, Estados Unidos con 129, Francia 105, China 74. Pero claro, si corregimos esas cifras por el número de cuevas por la superficie de cada país, ¡pling!, entonces resulta que el que más tiene es Francia y el segundo país del mundo es España. O sea que somos una potencia subterránea en el tema del turismo brutal.
Después de Francia, nosotros. Sin embargo, esto no lo conocen los políticos en España, ni los ciudadanos españoles. No sabemos que somos una potencia de turismo. Sabemos que somos una potencia de fútbol, luego perdemos, pero bueno. O nos creemos que somos una potencia de fútbol, pero esto no lo sabemos. Y esto es importante que lo sepamos. Incluso en las escuelas de turismo no se sabe. Insisto que es muy importante que nos concienciemos que somos una potencia de turismo subterráneo. Tanto es así que también tenemos nuestros números. Y tenemos 4 millones de visitantes anuales, que se dice pronto, en la segunda fase. También, y hay que decirlo, que tenemos una de las asociaciones más dinámicas, respetadas e importantes del mundo, la Asociación de Cuevas Turísticas Española, que se creó en el año 1997 y que la semana pasada hemos celebrado su 25 aniversario y que hemos hecho esto. Este señor que hay aquí a la derecha es el presidente, Manuel Durán, que no es familiar mía, y la alcaldesa de Val d'Usó, un pueblo de Castellón, donde se creó la asociación en el año 1997, pues hemos ido y hemos metido una cápsula del tiempo, un montón de cosas muy interesantes, que si quieren en la página web de ACE lo pueden ver, no les voy a contar lo que hay. Lo hemos dejado ahí para que dentro de 25 años, de nuevo, iba a decir volvamos, o vuelvan los que anden por ahí y rescaten un mensaje al futuro que hemos mandado para los que gestionen estas cosas, turismo subterráneo, a ver qué ha pasado en este tiempo, ¿no? Y además se ha elegido un monolito de piedra, con ese que ven ahí, ese detalle, es el primer monumento que se hace al turismo subterráneo en España, en este caso centrado en la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, que por otro lado tengo que decirles que he tenido el placer de presidir durante 8 años. Pues, le tengo cierto cariño a la asociación. Y he compartido con algunos que hay aquí, como Fermín, que ha sido vicepresidente también durante un cierto tiempo. Bueno, ¿qué pasa en España? Pues España es un país cástico por excelencia. Yo siempre digo que es otra cosa que se nos olvida, más o menos 110.000 kilómetros cuadrados, 120.000 kilómetros cuadrados, que es como una cuarta parte del territorio nacional, son rocas potencialmente castificables. Ese palabra significa que pueden tener cuevas. Son rocas, el suelo, de una cuarta parte de nuestro territorio. Lo que ven ahí en ese mapita del CARS, en azul y en amarillo son yesos y en azul son rocas carbonáticas, mármoles, caliza, dolomías. En cualquier caso, rocas que pueden tener cuevas y que tienen, de hecho. Hay muchísimos paisajes relacionados con el CARS, como las lagunas de Ribera, como hay esa foto tan bonita con los travertinos de la laguna y el agua. Y además somos el país que más cimas, que más cavidades verticales tiene del mundo. Somos el Himalaya vertical, entre Picos de Europa, Pirineos y la Sierra de las Nieves, de la Serranía de Ronda, el país que más cimas profundas tiene del mundo. No tenemos el récord, que está en Georgia, con 2.100 metros de profundidad, pero bueno, tenemos muchas con 1.600, 1.500, 1.400, 1.300. Somos un país riquísimo. De esas 30.000 cuevas que conocemos, pues algunas son cimas enormes y, como digo, paisajes fantásticos, muchos de ellos declarados protegidos. En ACTE este mapita no está actualizado, pero bueno, era solamente para que vean que la Asociación de Cuevas Turísticas tiene cuevas prácticamente por todo el territorio, los 2 archipiélagos, y sobre todo, una cosa que me gusta mucho repetir: cualquier ciudadano español tiene una cueva turística a menos de una hora de viaje. O sea, que por pereza no puede ser. Si uno coge el coche, se da una vueltecita, ¿dónde la cueva? Pon aquí. Uno de cada cueva tira una hora, y la inmensa mayoría de la ciudadanía se concentra a menos de una hora de una cueva. Y eso es un recurso muy importante. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte de la charla. Creo que ya hemos hablado bastante de turismo, turismo subterráneo, y ahora les voy a contar pues algunas de las cuevas más importantes que hay en España, tocando 2 palillos. Un palillo es el palillo cultural, las cuevas que tienen una importancia por su relación con el hombre, antigua o actual, es decir, yacimientos arqueológicos, pinturas, temas etnológicos, etcétera, etcétera. El ejemplo sería a la derecha, que seguramente si cualquiera de ustedes lo ve, dice, seguro que es una cueva del Cantabria. Pues no, es de Málaga. Para que no se nota que soy de Málaga. La cueva de la Pileta. Luego hablaremos de ella.
Una cueva con un arte paleolítico espectacular y muy poco conocido. Y el otro gran grupo de cuevas turísticas son las cuevas que tienen importancia geológica, bien por sus salas, por la grandeza en las salas y galerías, porque tienen agua subterránea, o porque tienen espelotemas muy bonitos, o por otras cuestiones que iremos viendo, ¿no? El ejemplo de allí es la cueva del Águila, de la provincia de Ávila. Decía antes que el 99% de las cuevas en la península ibérica son públicas, ¿no? Pues he puesto dos ejemplos de las dos únicas que son privadas. La cueva de la Pileta y la cueva del Águila. Las dos son privadas. Las demás todas son públicas. Bueno, seguimos. La primera parte, las cuevas culturales. Las cuevas culturales tienen una suerte impresionante, y es que muchas de ellas tienen tal importancia que son patrimonio de la humanidad, han sido declaradas patrimonio de la humanidad. Y la primera que tiró de ese hilo de ser declarada patrimonio de la humanidad fue la cueva de Altamira, precisamente por ser el primer sitio donde se descubrió el arte rupestre paleolítico, ¿no? Porque tienen el techo los polícromos, los famosos bisontes, de los cuales creo que aquí no hay que contar mucho más. Después, mucho tiempo después, en el año 2008, esa declaración de Altamira se amplió con toda una serie de cuevas, de tal manera que hoy hay 17 cuevas bajo ese paraguas que se denomina arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica, y que amplió, como digo, la candidatura inicial del año 1985 de Altamira, ¿no? Y ahí están las cuevas del castillo, las monedas, chimeneas pasiegas, covalanas. He dejado la Garma a propósito porque es una cueva muy especial, es una cueva fantástica que actualmente se está investigando y que es algo absolutamente fuera de lo común, que conserva un yacimiento arqueológico paleolítico tal cual estaba cuando estaban viviendo allí nuestros antepasados, un terremoto o algún problema de deslizamiento del terreno, cegó la entrada de la cueva y dejó absolutamente la cueva, como si ahora nos vamos de este salón, y se queda todo tal cual, con el ordenador incluso encendido, pero en plan paleolítico. Están allí las pinturas rupestres de medio terminal, el cuenquito con la pintura donde pintaba, las habitaciones hechas de piedra, el suelo con el hogar y los restos de comida, tal cual. Es algo impresionante. Tan impresionante que algunos de mis amigos arqueólogos dicen que es una pena, porque no tienen que excavar, no tienen que hacer nada. O sea, es un yacimiento en el que no hay que hacer nada, salvo estudiar. Por eso decía que es una cosa, un reto realmente para ver incluso cómo se puede poner en valor. Cómo esa cueva, están estudiando cómo se puede hacer accesible mediante algún tipo de tecnologías, de cámaras remotas y tal, para que realmente la ciudadanía pueda interaccionar con esa cueva. Luego hay otras como el Pendo, Nos de la Peña y Chufín, y esas serían todas las cántabras, y en Asturias, Tito Bustillo, la Peña de Candamo, Llonico, Arciella y el Pintar. Y finalmente en el País Vasco, Ecaín, Alcherri y Santimamiñe. Esto de aquí es precisamente Santimamiñe, y la de la izquierda, si no recuerdo mal, es Castillo, que llamamos de Castillo. Bueno, pero no solamente las cuevas que tienen arte paleolítico han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. La inmensa mayoría de ustedes sabrán que hay un arte también post-paleolítico, un arte más moderno, fundamentalmente esquemático y muy vinculado a representaciones humanas, mientras que el arte paleolítico prácticamente no hay representaciones del hombre, son animales, arte abstracto, por así decirlo, signos y similares. Sin embargo, el arte post-paleolítico básicamente está centrado en escenas de diferente tipo, pero con la participación de figuras humanas, muy estilizadas, como las pueden ver aquí, pero cambia totalmente el paradigma de representación. Y también tenemos la suerte de que en 1998 la UNESCO declaró el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, lo declaró Patrimonio Mundial. Ahí fueron un conjunto enorme, 758 abrigos, barrancos o cavidades de diverso tipo, donde bajo ese marco de protección pues se han incluido. Una lástima que en ese momento no se conociera que también en esta zona, en la zona de las provincias de Málaga y de Cádiz, también hay
toda una serie de yacimientos de arte post-paleolítico muy importante y que desgraciadamente se quedó fuera en ese momento de la declaración. Actualmente hay gente trabajando intentando que haya una ampliación también hasta ese lugar. Bueno, pero además del arte paleolítico y además del arte post-paleolítico tenemos otros yacimientos, otras cuevas que también están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, la Sierra de Atapuerca y las cuevas que hay en ellas, ¿no? En el año 2000 se declaró a este conjunto de cuevas rellenas, cuevas, dolinas, rellenas de sedimentos, como pueden ver ahí, esa estructura enorme, si alguno lo ha visitado, es una cosa espectacular, y con una trinchera de ferrocarril cortó el yacimiento y permitió, un ferrocarril minero, por cierto, permitió que se descubriera el yacimiento, y donde hay un yacimiento de homínidos tan espectaculares como este cráneo, conocido como el cráneo número 5, o Miguelón, que también se le llama, y que en Burgos pueden ver, en el Museo de la Evolución Humana, pueden ver todo lo que ha salido de este yacimiento que abarca más de 1 millón de años de historia reciente de la humanidad. No solo hay mundo subterráneo natural, también hay mundo subterráneo y turismo subterráneo antrópico y patrimonio de la humanidad. Lo pongo aquí porque es la única mina que tenemos, patrimonio de la humanidad, la mina de mercurio de Almadén, que es una candidatura conjunta entre España y la localidad de Idrija, en Eslovenia, que en el año 2012 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y que es un auténtico espectáculo ver cómo han conseguido recuperar sobre todo la parte de minería subterránea de Almadén, que les recomiendo que si no lo han hecho que lo vean. Pero, además de esas cavidades que he citado, que son Patrimonio de la Humanidad, pues hay algunas otras que no están dentro de esas figuras, pero que realmente tienen una importancia enorme, ¿no? Son muchas, ¿no? Pero me he permitido aquí solamente traer 3 por su importancia. La primera a la izquierda es la Cueva de los Casares, en Guadalajara, tristemente famosa porque hace poco hubo un incendio enorme con unas cuantas personas fallecidas, no sé si recuerdan, por una barbacoa, 9 guardas forestales fallecieron. Justamente se produjo el incendio en la boca de la cueva, y el medio ambiente resultó bastante perjudicado, pero tiene un conjunto de grabados. Eso que ven ahí son antropomorfos, precisamente. Decía yo que no había representaciones paleolíticas en general, en el arte rupestre, pero en este caso es todo lo contrario. Es una obra que tiene muchísimas representaciones, en teoría de personas, tampoco que estén muy logradas, pero bueno, los expertos dicen que lo son. En el centro, la Cueva de la Pileta, esa que antes se había comentado, que también es privada y que tiene una de las mejores representaciones del mundo de peces paleolíticos. Pueden ver el realismo, incluso se ha podido determinar la especie del pez, una platija, que es realmente fantástico. Dentro tiene, da como curiosidad, siempre hago un juego a ver si encuentran la foca que hay dentro. Dentro del pez hay una foca. No es fácil ver, así lo digo. Pero bueno, con lo que yo le voy a seguro que lo vi. Cola a la derecha, mano delante y cabeza, mirando a la izquierda. Bueno, pez con foca. Y a la derecha del todo, la cueva del Maltravieso en Cáceres, que es una cueva urbana dentro de la ciudad de Cáceres, descubierta por una cantera también, absolutamente espectacular. Tiene más de 60 representaciones de manos, y es algo realmente fantástico, ¿no? Recientemente se ha habilitado el turismo y se puede visitar también. Bueno, pues con esto hemos dado una pinceladita de la parte cultural de las cuevas, pero nos queda la parte geológica. Que como son muchas, realmente en España tenemos una enorme cantidad de cuevas que tienen importancia geológica. Las he agrupado, para no ser demasiado pesado, en unos cuantos grupos y le voy a contar muy rápidamente. Esto que ven aquí es el Soplao, uno de los techos más bonitos del Soplao, y estos grupos creo que son 6, las cuevas andaluzas en Calizas, algunas de las cuales han visto aquí, la Gruta de las Maravillas, a la izquierda de Huelva, que es la decana de las cuevas turísticas españolas, abierta ininterrumpidamente desde el año 1914 hasta la actualidad. La Cueva del Tesoro, en Málaga, esa que ven en medio, con unas formaciones muy interesantes porque se formó en la interfase entre el agua dulce y el agua salada del mar. Una agua que tiene origen, por decirlo sencillo, marino, ¿no? Una cueva no tiene estalactitas y estalagmitas, pero tiene unas formas muy interesantes. Y la cueva de Nerja, aquí a la derecha,
que durante muchos años estuvo en el libro Guinness de los récords porque tenía la columna más grande del mundo, con 33 metros de altura, esa que ven ahí, la columna del Cataclismo, que además en su momento, cuando hice mi tesis doctoral hace un tiempecillo, me permití el lujo de datar una muestra de aquí para ver la edad en que se había roto alguno de los fragmentos de la columna, y resultó ofrecer una edad de 800.000 años, posiblemente un gran terremoto que afectó a esta zona, porque luego he podido datarlo en otros lugares. Hace casi 1 millón de años destruyó parcialmente esta columna, o sea que la cueva tiene al menos más de 1 millón de años, y de momento aguanta. En el terremoto tumbó una parte de la columna, pero de momento aguanta. Esos son cuevas en calizas, pero en Andalucía hay unos ejemplos absolutamente espectaculares de cuevas en yesos. Antes les decía que no todas las cuevas están en calizas, también hay otras rocas, en este caso yesos, se disuelven muy bien, y tenemos 2 ejemplos realmente espectaculares. De la izquierda es una de las cuevas del Car Yesífero de Sorbas. Sorbas es una localidad que tiene alrededor, en poquísimos kilómetros cuadrados, tienen más de 3.000 cuevas. En 16 kilómetros cuadrados hay 3.000 cuevas, algunas de ellas de más de 10 kilómetros de longitud, y con cristales de metros, como pueden ver ahí a la izquierda, hay unas 3 o 4 que están habilitadas para su visita al turismo, se pueden ver. Y a la derecha una imagen de la que últimamente se ha hablado mucho, la geoda de Pulpí, que es una geoda de yeso con cristales de más de 2 metros de longitud, una geoda de 8 metros de largo, y que se encuentra dentro de una mina, la mina Riga, una mina abandonada y rehabilitada para su visita turística, ¿no? Actualmente es la geoda de yeso más grande del mundo, porque otra que había en Naica, en México, actualmente está sumergida y no se puede visitar. Te recomiendo su visita también porque es realmente increíble. Bueno, en el litoral mediterráneo tenemos una serie de cuevas desde Murcia hasta Cataluña fabulosas. 2 ejemplos nada más, porque son un poco diferentes. A la izquierda la cueva del Puerto, en Calasparra, en Murcia, es una cueva de origen hipogénico. Hasta ahora hemos visto cuevas que se generan por agua de lluvia, que entran en su suelo y que van creando esas oquedades. Sin embargo, esa cueva es una cueva que procede de agua desde abajo hacia arriba. Es una cueva un poco rara en cuanto a su formación. Por eso tiene esas formas tan curiosas, y también merece una visita. Y la de la derecha es la cueva del río subterráneo de San José, en la Val d'Usó, que es la única cueva que podemos visitar en barco. Un recorrido de casi 600 metros en barco, con lo cual es comodísimo, solo se cansa el barquero, pero lo demás vamos de Madrid, y que también les recomiendo la visita. Baleares decíamos que era uno de esos lugares donde empezó el turismo subterráneo a principios del siglo XX y continúa tal. Y aquí les muestro 2 fotografías de 2 cuevas emblemáticas, la cueva de Artà a la izquierda y el Drac a la derecha. La de Drac la conoce muchísima gente porque tocan el violín, también una barca, en fin, hacen un show y tal. Pero la pongo porque es la cueva con más visitantes de España y una de las que tiene más visitantes del mundo. Tiene 1,5 millones de visitantes anuales, privada, y el presupuesto anual no se lo voy a decir, es brutal. Es una empresa que tiene un rendimiento fantástico, fantástico. A la izquierda tiene una anécdota muy curiosa. Esa es la entrada de la cueva de Artà, y esa escalinata que ven se hizo porque anunció su visita a Isabel II. Cuando se construyó, dijo que no iba. Pero bueno, quedó en la escalinata, afortunadamente. Porque entonces se subía por la escala de madera, era muy complicado. O sea que hay que agradecerle a Isabel II que dijera, que dice, ¿para qué vienen los reyes? Pues a veces vienen mal. Bueno, también en Baleares hay otras cuevas, la cueva de Campanet de la izquierda, que tiene importancia paleontológica y es realmente muy bonita, de Mallorca. Y esta cueva de la derecha, se la quería mostrar porque acaba de ser habilitada muy recientemente y es la primera cueva que el gobierno, en este caso de Menorca, una cueva pública, ha rehabilitado porque era prácticamente un vertedero, la ha limpiado, la ha rehabilitado, la ha hecho accesible a personas con discapacidad, etcétera, 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 y se ha convertido, según alguna revista de turismo de este año, del año pasado, perdón, en uno de los mejores destinos del mundo. Una cueva que estaba ahí abandonada, y de repente se ha convertido en una... Actualmente es prácticamente imposible conseguir una visita porque, bueno, también es verdad que es la novedad, pero si tienen ocasión y pasan por Menorca, no a ir a la playa,
les recomiendo que la vean. Está en la ciudad de Ciudadela, en la capital saltando del archipiélago balear al canario, tenemos aquí en España una suerte enorme, que es que el archipiélago canario es uno de los sitios donde hay muchos volcanes y esos volcanes dan lugar a que existan tubos volcánicos. Por ejemplo, en la erupción de La Palma reciente se han producido varios tubos volcánicos que desgraciadamente los espeleólogos todavía no los han podido explorar porque aún están demasiado calientes, ¿no? Se han detectado, pero no se han podido explorar. Pero tenemos algunos algunos espectaculares. La Cueva del Viento, que es uno de los mayores del mundo, junto con otro que hay en Hawái y Tenerife, la imagen de la izquierda, donde se ven los cordones de lava dentro de la cueva, o la Cueva de los Verdes, en Lanzarote, ¿no? Que hay no solamente este, sino también hay otro lugar emblemático, además relacionado con la arquitectura de César Manrique, que se han podido hablar, los gemelos del agua, y estos gemelos del agua dan entrada al mayor tubo volcánico sumergido del mundo, el túnel de la Atlántica, que tiene 1600 metros de longitud y que recientemente ha sido explorado íntegramente por un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pasamos a las cuevas del interior peninsular. Aquí pasa una cosa, ese hueco que se veía en el mapa que yo antes les mostraba de azul y amarillo, en la parte izquierda del mapa, lo que es la España, digamos, antigua, las rocas antiguas, hay pocas calizas. Pero las pocas que hay muchas cuevas, y algunas muy interesantes. Aquí les pongo tres ejemplos: la cueva del Porquero, el León a la izquierda, que es una cueva fantástica, la cueva del Águila, que he citado ya anteriormente, del centro de Ávila, y sobre todo la cueva de Castañar, esta cueva de aquí de la derecha, que tiene un conjunto de céntricas, de formaciones parecidas a las que hay en el soplado, realmente espectaculares. Solamente tiene un problemilla, y es que es la cueva que más contenido en radón tiene del mundo. Tiene 50.000 becquereles por metro cúbico, una cueva que permite una visita muy rápida, porque si uno se queda mucho tiempo allí puede tener algún pequeño problema, pero merece la pena. Y casi por último he dejado las cuevas de la cornisa cantábrica, donde aquí las reinas son las calizas cretácicas, muy abundantes y donde presentan muchas cuevas. Algunas de ellas, como la cueva de Ojo Guareña, y se ve la ermita de San Bernabé, que permite varios tipos de visitas. Tiene una visita de esferoventura y otra visita más, digamos, de pasarela. Es hoy por hoy una de las cuevas más grandes de la península, con 110 kilómetros de longitud conocida. O la cueva de Pozalagua, en Vizcaya, aquí a la derecha, también con unas formaciones excéntricas muy bonitas y una sala de una magnitud enorme. Y por último he dejado, pero no menos importante, lógicamente, a la joya de la corona, que es el soplado, ¿no? El soplado es una joya geológico-minera, tanto en su parte natural como subterránea, dado que tiene salas espectaculares, una diversidad y una cantidad de espeleotemas, sobre todo excéntricas, realmente increíbles, los estromatolitos polimetálicos, todo el patrimonio minero, y que realmente yo creo que tiene un futuro importante de cara a una posible declaración con algún tipo de etiqueta de nivel mundial. Hemos hablado de la posibilidad de geoparque, de UNESCO, hemos hablado de patrimonio de la humanidad. Ya veremos cómo se trabaja en el futuro, pero que realmente merece la pena trabajar en esa dirección. Iba a terminar aquí, pero no quiero terminar sin darle una noticia. Hace muy poco tiempo hemos descubierto otra cueva en la provincia de Málaga, que la hemos bautizado con el nombre de Cueva de las Estegamitas. Y se ha encontrado una cantera también, como ocurre tanto y tanto de manera tan recurrente en España. Muchas cosas están vinculadas a la minería. En general para bien. En este caso tenemos un problemilla, y es que la cantera está activa y se ha encontrado una cueva única en el mundo, porque tiene la mayor concentración de estegamitas, que ahora les digo lo que son unos esclerotemas súper raros, que solo se habían encontrado en 3 cuevas del planeta, y aquí se han encontrado a cientos. Son estas formaciones de aquí, estas que ven aquí, son como una especie de cresta de dinosaurio. De hecho, el que la bautizó lo llamó estegamita porque se parece a los estegosaurios. Pues estas crestas son unos espelotemas que nacen desde el suelo hacia arriba por agua a presión a través de una fractura, una cosa realmente sorprendente, y aquí las hay a cientos en estas cuevas. Aquí pueden ver algunas otras formaciones bastante espectaculares, parecidas. Esto es un disco que sale de la pared. Aquí pueden ver un espeleólogo y la magnitud de ese tipo de formaciones. Pero desgraciadamente
La empresa que tenía esta cantera, una empresa muy importante alemana, se la acaba de vender a otra empresa muy importante brasileña y no está nada claro que quiera conservar esta cueva. Y tenemos ahora una pequeña pelea entre la empresa brasileña y este señor que se está hablando, que soy yo, a ver si somos capaces de conservarla y bueno, y dejar que las generaciones futuras la disfruten y sobre todo investiguemos el porqué esa concentración tan espectacular de teramitas aquí que no se ve en ningún sitio. Y nada más, espero haberles convencido a los dos objetivos que tenían, pedimos su trabajo importante, cosas serias y que tengan ganas de todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna cuestión. Pues sí, a mí me gustaría saber si la Asociación Española de Cuevas tiene alguna publicación o alguna especie de catálogo que recoja todas estas maravillas y otras. Tiene 3 vías. Una, la web, que en la web están todas las cuevas. La web, cuevasturísticas.com. 2, hay una guía de cuevas turísticas publicada, un libro, que lo pueden adquirir en el Centro de Publicaciones del Instituto Geológico y Minero. IRME, www.irme.es. Ahí entran publicaciones, guía de cuevas turísticas de España. Y luego cada año o cada 2 años edita una versión, ya no una guía tipo libro, sino tipo folleto de 20-30 páginas, que es gratuita y que se distribuye en ferias y incluso mandando un correo a Cuevas Turísticas se le envía el folleto. Las 3 vías disponibles. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Zacarías? Bueno, en primer lugar, pues, mi felicitación. He aprendido pues un tema de las cuevas que me gusta desde niño. En tuvimos la suerte de que los colegios nos llevaban siempre a visitar cuevas. Todos los cántabros, de mi edad, por lo menos todos conocemos Altamira y las que estaban cercanas, y en Guriezo yo he conocido Pastel. Eso no lo puede decir ya mucha gente. Eso bueno, me ha gustado mucho. Y me ha encantado en la forma como ha hablado del turismo, como un aprovechamiento de ello para el turismo, pero noto siempre que en la falta de las explicaciones, no se falta, tendrían que agregar la gastronomía. Claro, cada uno. Estoy de acuerdo, ahora me contamos. En el turismo hay que comer, que comían esa gente, o sea, como una aportación más, porque si no se come, no se está. O sea, se iba haciendo turismo para buscar el conocimiento, pero teníamos que comer. Y después también había mucho interés en eso de las pruebas habido, de la salud y sobre todo el placer, como atractivo muy importante. Y pues nada más, muchísimas gracias. Aquí tenemos al director del Soplao, que llevamos un visitante, el inventor de este aparato que llamamos así, el teléfono móvil, es de la Cofradía del Queso de Cantabria, Martín Cumpe, y él dirigió una visita y se quedó siempre asombrado porque cuando me habla desde allá, desde San Diego, donde vive, y yo he vivido allí un tiempo también en su casa, siempre me pregunta por las cuevas y por la gastronomía. Mis felicitaciones, y yo para corroborarlo, pues traigo un libro de gastronomía que, si me permiten todos, se lo entrego. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como sabe, yo he comido algunas veces en su restaurante y además me gusta mucho la gastronomía, tanto que en algunos de nuestros congresos nos hemos permitido hacer una cena, por ejemplo, lo hicimos en el Parador de Nerja, donde hicimos una cena con comida paleolítica. Y el éxito fue brutal. Yo mismo, el año pasado, no, el anterior, hice una cena de Navidad en mi casa vinculado a todo, hasta el agua era de Cuevas, una marca de aquí precisamente, hasta el agua de Cuevas. O sea que esa línea efectivamente me parece fantástica. También me parece muy bien lo que ha dicho de la salud, porque desgraciadamente en España no hemos conseguido todavía hacerlo. En Hungría, por ejemplo, en Polonia, en Rumanía, hay una serie de cuevas que se dedican a lo que se conoce allí como espeleoterapia. Son cuevas
hospitales, por así decirlo, donde va la gente que tiene problemas, sobre todo de asma y de respiración y tal, está unas horas, porque los aerosoles dentro de la cueva son fabulosos para ese tipo de tratamiento. Allí es muy frecuente, aquí desgraciadamente todavía nadie ha iniciado esa línea, pero dentro de la diversificación que digo del turismo subterráneo, siendo España pues una potencia, no tardará. O sea que la vinculación entre las cuevas y la salud será en un futuro próximo una realidad. ¿Una pregunta más? No, más que una pregunta, es una ampliación. Usted ha dicho que ha hecho una cena paleolítica. ¿Cuál era el sexo? Tengo un asistente a la cena allí que me está mirando con mala cara. Y le voy a contar por qué. El menú era conejo a la brasa, pinchado en un palo de madera y tal, como si fuera... Era una sopa caliente con piedras, con cantos rodados, una sopa calentada con cantos rodados y tal. Estoy hablando del parador de Nerja, la cena costaba, se puede imaginar, tenía 2 ceros, espectacular, a unos boquerones secos al sol, etcétera, etcétera, y todo documentado por arqueólogos que habían certificado que esa comida estaba documentada. Bueno, lo que pasó, y porque me está mirando con mala cara, es que algunos terminaron la cena y se fueron a cenar al restaurante de enfrente. Fue una cena fantásticamente documentada, magistralmente interpretada, pero algunos cenaron poco. Así que hay que perfeccionar un poco más y aquí la canaria tiene que trabajar un poco más, hay que perfeccionarlo. No solamente el menú tiene que ser paleolítico, sino que hay que darle un punto mejorcito a la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Recordarles que continuará el ciclo de conferencias del Soplao. Aquí mismo en el Ateneo, el 26 de enero, tendremos el ámbar del Cretácico inferior de Rábago, el Soplao. Está considerado como uno de los mayores yacimientos del mundo y se está estudiando tanto en el Instituto Geológico como en la Universidad de Barcelona, en otras universidades como puede ser Oxford. Creo que sea una conferencia muy interesante con los bichejos que contiene el ámbar y van a venir 2 de los paleontólogos de mayor nivel, a nivel también mundial. Será aquí el 26 de enero. Y también, y veo entre el público que está doña Pilar Fatás, estabas hablando de Altamira, habrá otra conferencia en el Centro y Museo de Altamira, esta creo que es en el mes, no me recuerdo, de junio, Pilar, Sí. ¿me recuerda? Junio, en el mes de junio, también cuevas turísticas, conservación, y será un mano a mano entre doña Pilar Fatás, que está entre el público, y don Juan José Durán. Por mi parte, otra conferencia del Soplao en la Escuela de Turismo sobre la convivencia de empresa pública y empresa privada, la gestión mixta, interesada entre administración y empresa. Y con esto, don Julio, Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es pasar... don Juan Carlos Ruiz Jimeno, actual director del Soplao, entrega, don Julio, un presentito a... Un detalle que tenemos siempre con los ponentes que participan en el enseñar de agradecimiento, para que no sea solo gastronomía. Bueno, pues nada, yo nos despedimos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos contar con todos ustedes otra vez pues, el 26 de enero. Felices fiestas a todos. Tenías que hablar con eso. Porque hubo un momento que me entró a tos y me desmayé. Pero como he dicho que no podía hablar, peor todavía. No, al contrario, me ha venido estupendo, que no he podido oír y no ha pasado nada. Gracias.